En la vasta tundra del Pleistoceno, cuando el hielo reinaba y los vientos gélidos barrían continentes enteros, enormes sombras se movían entre la nieve. Eran los mamut lanudos, gigantes cubiertos por un denso abrigo de pelo que los protegía del frío extremo. Sus colmillos curvados como sables de marfil podían alcanzar varios metros, y su silueta imponente se alzaba como un símbolo de fuerza y resistencia. Con cada paso, hacían vibrar la tierra helada, recordándonos que la era de los colosos aún no había terminado. Pero incluso antes de ellos, cuando el hielo aún no dominaba el planeta, otro linaje de titanes ya había dejado su huella sobre los bosques antiguos. Criaturas igual de poderosas, parientes distantes de los elefantes modernos, pero con una historia evolutiva mucho más antigua. Eran los mastodontes. Gigantes musculosos de colmillos curvados, auténticas fortalezas vivientes del pasado. Estos colosos prehistóricos no solo eran enormes. Eran la representación viva de la fuerza bruta de la naturaleza, criaturas formadas para resistir lo imposible. Sus cuerpos eran densos, macizos, un conjunto de huesos poderosos cubiertos de músculo y carne. Cada movimiento hacía crujir la tierra, cada paso marcaba su dominio sobre los antiguos bosques del Pleistoceno. Su espeso pelaje los protegía del frío, y sus colmillos, largos y curvados como lanzas de marfil, servían tanto para abrir caminos entre la vegetación como para defender su territorio de rivales y depredadores. Formaban su propio linaje, la familia Mammutidae, distinta del grupo Elephantidae, al que pertenecen los elefantes africanos, asiáticos y los mamuts. El más famoso de todos fue el mastodonte americano, conocido científicamente como Mammut americanum. El término mastodonte deriva del griego y significa diente con protuberancias, ya que sus muelas presentaban elevaciones cónicas que recordaban a los naturalistas antiguos las formas redondeadas de pequeños bultos o cúspides. Estos dientes, de tipo cigodonte, contrastaban con las planchas más lisas y alargadas de los mamuts. La confusión inicial llevó a creer que mastodontes y mamuts eran lo mismo, pero los estudios revelaron que ambos se separaron de un ancestro común hace más de 25 millones de años. La división entre estos dos colosos ocurrió mucho antes de que los mamuts evolucionaran, situando a los mastodontes en una rama más antigua y primitiva que nunca desarrolló las grandes coronas dentales típicas de sus parientes. Mientras los mamuts se adaptaban a las frías estepas del norte y a las vastas praderas abiertas, los mastodontes permanecieron fieles a los bosques húmedos y cerrados, donde la fuerza y la potencia bruta valían más que la velocidad. Los mamuts dominaron los vientos y las llanuras heladas, mientras que los mastodontes gobernaron la sombra y el silencio del bosque. Su registro fósil abarca desde el Mioceno hasta el Pleistoceno, apareciendo primero en África y luego extendiéndose hacia Eurasia y América del Norte. Finalmente, al declinar las eras, su linaje se concentró únicamente en los bosques del continente americano. A menudo llamados simplemente mastodontes, su género correcto es mammut, descendiente de formas más antiguas como Cigolopodon, que ya mostraban el mismo patrón dentario. Sus dientes eran tan grandes que los colonos europeos los apodaron dientes de gigantes o pensaron que pertenecían a criaturas bíblicas. En tamaño, un macho adulto alcanzaba entre 2.5 y 3 metros a la altura del hombro, comparable a un elefante asiático. Algunos ejemplares podían superar esa altura, alcanzando proporciones realmente colosales que imponían respeto incluso entre los depredadores más audaces de su tiempo. No solo destacaban por su tamaño, su cuerpo era una máquina de fuerza, una masa compacta de poder y resistencia. Aunque eran algo más bajos que los mamuts, su complexión era más maciza, con un centro de gravedad bajo que les daba estabilidad y una fuerza devastadora. Su cabeza, ligeramente más plana y ancha, completaba esa imagen de gigantes imponentes del Pleistoceno. Con una frente ancha y fuerte que parecía esculpida para soportar el peso de sus enormes colmillos. Era una cabeza forjada para el combate y la supervivencia. Su peso podía oscilar entre 6 y 10 toneladas, lo que los convertía en verdaderos titanes de los bosques norteamericanos. Su complexión maciza y huesos gruesos les permitían abrirse paso entre los árboles sin esfuerzo. El análisis de sus huesos ha revelado mucho más que su tamaño, cuenta la historia de una criatura hecha para resistir. Los especialistas han encontrado indicios de inserciones musculares enormes en los omóplatos, el cuello y la espalda,
señales claras de una fuerza descomunal. Incluso muestran colmillos fracturados y huesos con signos de trauma, evidencia de enfrentamientos violentos entre machos adultos durante las temporadas de apareamiento. Sus colmillos no solo eran símbolos de dominio, sino herramientas de supervivencia que los acompañaron durante millones de años. Hoy, mucho después de su extinción, el mastodonte sigue siendo un ícono de la prehistoria. Su imagen ha sido recreada en documentales como Prehistoric Park y Gigantes de la Edad de Hielo, donde se explora su vida, su fuerza y su ecosistema con un detalle impresionante. Además, su figura ha conquistado el mundo de los videojuegos, apareciendo en Ark, Survivor Evolved o Jurassic World Evolution, por mencionar algunos, donde los jugadores pueden interactuar con estos colosos y apreciar su tamaño y poder. Adaptados al frío y a los bosques densos del Pleistoceno, los mastodontes prosperaron durante milenios gracias a su fuerza y a su impresionante resistencia. Su dieta se basaba principalmente en ramas, hojas y cortezas duras, materiales que trituraban gracias a sus dientes gigantes, perfectamente diseñados para enfrentar la vegetación más resistente de los bosques. Se han encontrado evidencias fósiles que sugieren encuentros ocasionales entre mastodontes y mamuts, especialmente en los bordes de los bosques y las llanuras abiertas donde sus territorios se cruzaban. Imaginen un bosque cubierto de nieve, un mastodonte empujando ramas gruesas con sus colmillos, cuando un mamut se aproxima en busca de alimento, un instante de tensión. Un choque de colosos que simboliza la lucha de especies por la supervivencia. La desaparición de los mastodontes no fue consecuencia de un solo factor, sino de una combinación de cambios ambientales y presiones externas. La última glaciación alteró radicalmente sus bosques, transformando los densos territorios que habitaban en paisajes más abiertos y secos, reduciendo las fuentes de alimento que sus poderosas muelas estaban diseñadas para triturar. Además, la llegada de los primeros humanos a Norteamérica agregó un nuevo desafío, la caza. Los mastodontes, a pesar de su tamaño y fuerza, eran presas tentadoras por su carne, piel y colmillos de marfil. Evidencias arqueológicas muestran herramientas asociadas a restos de mastodontes, indicando que los hombres primitivos interactuaban activamente con ellos. Los mastodontes siguen fascinando al mundo con su increíble apariencia. Gigantes de fuerza descomunal, con colmillos curvados que rozaban los árboles, cabezas anchas y cuerpos capaces de dominar los bosques más densos del Pleistoceno. Cada detalle de su anatomía, desde sus muelas y gigantes hasta sus robustas patas, hablaba de poder, resistencia y adaptación perfecta al entorno que habitaban. Su legado perdura en sus fósiles que nos permiten reconstruir su historia, símbolos de la grandeza y majestuosidad de un mundo que solo la ciencia y la imaginación nos permiten volver a contemplar. Los mastodontes, con su imponente silueta y su presencia imbatible, nos recuerdan que hubo un tiempo en que la Tierra fue hogar de gigantes y que su historia sigue viva en cada descubrimiento, en cada relato y en cada mirada que se maravilla ante su magnificencia. Criaturas que desafiaron el tiempo, que resistieron climas extremos y que impusieron su poder sobre todo lo que les rodeaba. Aunque ya no caminan entre nosotros, su espíritu perdura. Su memoria se mantiene grabada en la historia de la vida, recordándonos lo que significa ser verdaderamente colosal. Un gigante de la edad de hielo que caminó sobre un mundo salvaje y primitivo.